Hola, bienvenida, bienvenido a toda la gente. Mi nombre es Toby Miller y eso es el podcast Cultural Studies. Y mis invitados de hoy son, Fernando Quirós, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Francisco Sierra, profesor de la Universidad de Sevilla. Joan Pedro, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. mil gracias a los tres por esta oportunidad de hablar en una manera tal vez triste, pero en otra manera feliz a causa de la contribución del compañero fallecido Armand Matelar. Y estamos aquí para rendir homenaje a este gigante de los campos de comunicación, de activismo, de cultura. Y quisiera empezar invitando a los tres, tal vez empezando otra vez con nombre alfabetizado, Fernando, sobre tus primeros encuentros con Amor Matela. Puede ser personal, puede ser con la obra, puede ser con su activismo, como quieres, Fernando. Bueno, pues mira, mi primer contacto con Armand Matelar fue cuando yo todavía era estudiante de predoctorado. Estaba preparando mi tesina de grado sobre la Unidad Popular en Chile y los 10 primeros años de dictadura militar, de la dictadura de seguridad nacional encabezada por Pinochet. Y lo primero que leí de él fue una pequeña contribución a un libro colectivo de resistencia y de ayuda que se editó aquí en España con el nombre de Chile bajo la Junta. Él hizo un trabajo sintético y de urgencia, pero con la profundidad y la agudeza de quien además ha vivido ese proceso como él lo vivió, sobre el papel del Mercurio y la Tercera de la Hora, los dos periódicos que no solamente colaboraron con la dictadura militar después, sino que formaron parte de todo el grupo de ataque de la derecha a lo largo, prácticamente desde que se eligió presidente a Salvador Allende. Y particularmente en lo que se llamó la crisis de octubre del año 72. Y quisiera referirme también a cuál fue después, cuál ha sido mi último encuentro con él, este personal. Yo tuve el honor en el año 2019 de que ULEPIC, la asociación en la que fue fundamental Francisco Sierra para la fundación y que yo contribuí en la medida de mis posibilidades, reconocía en su congreso de Sevilla la trayectoria a toda una vida ya había reconocido la de Armand en la reunión de La Habana, y en este caso era a Michel. Y a Michel en la reunión de mañana y a mí, modestamente y salvando las distancias, con esos dos gigantes por la tarde. Y ahí tuve la última ocasión de verle y la ocasión de decir que yo me sentí realmente abrumado por una parte y honrado por la otra, de que ese homenaje que se me rendía a mí también fuera nada menos que en la misma sesión en que se hacía con Michel y con la presencia de un grandísimo monstruo de la investigación que nos deja huérfanos ahora, como fue Alma Matela. Maravilloso. Mil gracias por esta contribución, Fernando, que ofrece una imagen a través de las décadas. Sí, sí, Francisco, sí. adelante, porfa. Bueno, pues en mi caso igual, fueron dos encuentros. El primero y el principal a través de sus textos, ¿no? En los 80, cuando estudiamos en la facultad, salvo Fernando Quirós, Enrique Bustamante y algunos pocos profesores en línea crítica, era un páramo la facultad de la Complutense. Y uno buscaba lecturas, y entre esas lecturas no lo recomendó ningún profesor, porque había muchos profesores del antiguo régimen reconvertidos a docentes en la Complutense. Pero una de esas lecturas es el clásico para leer al Pato Donald. Eso me llevó después a Agresión desde el espacio, a ver un poco el papel de la guerra de satélites y su función en el imperialismo, en las guerras del sudeste asiático. Y a partir de ahí fui un lector ferviente de la obra. Tuve ocasión de escucharle alguna conferencia en la Complutense, pero en lo personal está ligado a la historia de ULEPIC. Nosotros nos dimos a la tarea de fundar ULEPIC en Sevilla
hace más de 20 años, y en ese encuentro, como objetivo, pues había que traer a los referentes del pensamiento crítico, y hicimos todo el esfuerzo posible. Estuvo no solo Armand y Michel Matelar, sino que invitamos también a Giuseppe Riqueri, eh, que yo recuerde, Antonio Pasquali, Enrique Sánchez Ruiz, en fin, hicimos un gran esfuerzo de todo lo histórico del campo, también a nivel nacional, para fundar ULEPIC. Y ese encuentro ULEPIC, primero, sirvió para empezar a trenzar una amistad con alguien que no solo era excepcional en lo intelectual por sus aportes críticos al campo de la comunicación, sino también fundamentalmente por el trato humano y por su compromiso. Hizo el esfuerzo, comprometió, eran malas fechas, estamos hablando del mes de julio en Sevilla, que son temperaturas no inferiores a 40 grados, y estuvo asistiendo, escuchando con Ramón Zallo, con Fernando Quirós, con todos los compañeros del campo, algunos que éramos de una nueva generación, como era el caso de Guillermo Mastrini, César Bolaño, servidor, en fin, fue un encuentro muy productivo, y desde ahí hemos mantenido una amistad que nos ha llevado a La Habana, nos ha llevado a París, a Quito también, donde pudimos fundar la cátedra que lleva su nombre, de Estudios de Economía Política de la Comunicación. Yo quisiera destacar estas dos dimensiones, ¿no? La de un gran intelectual que afrontó, que abordó desde una perspectiva crítica la fundación del campo comunicación, una mirada integral como nadie la estaba elaborando, y eso me sedujo como lector, como estudiante a mediados finales de los 80, y posteriormente en lo humano, una persona que oía, que escuchaba, que tenía un buen sentido del humor, esa ironía y esa criticidad que uno puede traducir en los textos, pues se daba también compartiendo una comida, un almuerzo, para hablar de cualquier casuística de la realidad periodística o de la realidad política, que seguía muy, muy de cerca. En especial, decía Fernando, de Chile, él nunca dejó el cordón umbilical o el vínculo afectivo con Chile, pero siempre estaba interesado en toda la realidad de América Latina, y bueno, ahí está su participación en el Foro Social de Porto Alegre y en otros encuentros. La última vez fue, como dice Fernando, justamente en el congreso que tuvimos que improvisar del 2019, creo recordar fue el año, en Sevilla. Se nos cayó por los golpes blandos, en este caso porque en Brasil estaba Bolsonaro, y donde era previsto el congreso no se pudo hacer, lo tuvimos que improvisar en Sevilla, y fue ya la última ocasión en la que tuvimos la oportunidad de escucharle personalmente, ¿no? El intervenir y debatir sobre los temas que le ocupan y que le han ocupado siempre históricamente. Gracias, Francisco. Y Joan, adelante, porfa. Yo también he podido conocer a Armand Matelart en estos dos congresos de ULEPIC, ¿no? Que es una de las ventajas de tener estas redes de pensamiento crítico, ¿no? Es poder atraer a estos grandes monstruos del pensamiento, como comentabais, y ahí poder ir construyendo, en vuestro caso, amistad, ¿no? En mi caso simplemente fueron unas conversaciones breves, pero ya en el Congreso de la Carlos III en 2009 de ULEPIC, lo primero que me llamó la atención fue esa cercanía, ¿no? Y esa amabilidad que tenía Armand, ¿no? Que no es habitual en, entre grandes figuras de renombre, ¿no? Muchas veces. Y luego esa profundidad y amplitud intelectual, ¿no? Donde está marcada por la economía política de la comunicación, pero combinada con estudios culturales, desde una perspectiva crítica, con antropología, con la perspectiva del sistema mundo, ¿no? De Wallerstein, aunque de una manera heterodoxa, ¿no? Y recuerdo en esa conferencia, creo que era de clausura, que dio Armand, que una de sus frases era que la producción antecede la demanda, ¿no? Y muchas veces crea la demanda, ¿no? Y de ahí la importancia de poner en un primer plano la economía política de la comunicación, que es de donde es el anclaje, ¿no? Para entender los fenómenos comunicativos. Y luego, bueno, comentar también que colaboré cuando yo aún era estudiante de grado y estuve de Erasmus en Southampton con con dos profesores de allí, John Theobald y David Berry, que ellos editaban la revista Fifth Estate Online, Radical Mass Media Criticism, y uno de los del comité editorial era Matelart, ¿no? Y además, pues un colaborador de la revista le entrevistó y se publicó ahí una entrevista
extensa y bueno, pues fue también una de las primeras ocasiones que tuve pues para leerle también en la carrera, pero no había ninguna recomendación bibliográfica en mis asignaturas, así que también fue pues investigando, ¿no? Vas viendo por tu cuenta, vas viendo libros y dices, uy, esto tiene pinta de que me va a gustar, ¿no? Y entonces esas han sido algunas de los encuentros intelectuales y personales que he podido tener con Armando. Gracias, Joan. Se puede ver la importancia a través de la geografía, a través de las disciplinas, a través de las generaciones, ¿no? De Armand Matelar y, como ustedes han mencionado, de Michel Matelar, ¿no? Su mujer y de hecho su hijo Tristan Matelar también es escritor muy importante, investigador Sí, 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 excelente. indudablemente. Perdón, adelante, Fernando, adelante. No, yo quería decir que no, que evidentemente, indudablemente la grandísima figura de Michel, coautora con Armand en un buen número de trabajos, en uno que aquí se tuvo mucho debate, que fue pensar sobre los medios, al menos traducido así en español, y evidentemente Creo que Fernando está congelado por el momento, pero Joan y Francisco ya están con nosotras. Sí, Entonces, bueno, lo tal que vez, imagino que Fernando ahora retomará la conexión. No, sí. ese aporte de Michel es fundamental, ha sido histórico y por eso se le hizo el debido homenaje en ULEPID, porque su contribución ha sido decisiva y de hecho muchos de los intereses en el periodo de Chile vienen dados, por ejemplo, las cuestiones de género, las cuestiones de las comunas populares y el mapeo de las comunas populares en la zona conurbana de Santiago de Chile son intereses que inicia la propia Michelle, ¿no? Y que introduce de algún modo esa mirada política de intervención que es fundamental. Y está hablando Fernando, sobre pensar sobre los medios, que es un libro, yo creo que eliminar entre lo que es un periodo dentro de la obra de ambos y lo que es una nueva etapa muy productiva, yo creo que la más original desde el punto de vista de reconstruir la genealogía y el origen de la comunicación como proceso de la modernidad. no sé si sigo congelado. Ahora no, Fernando. Ahora no, no, he perdido un poco porque además os he perdido, he tenido una pequeña desconexión. Lo que yo quería decir con respecto a la obra de Armand, que a mí me parece realmente un gigante muchísimo, de muchísimo calado, pero sobre todo me parece una persona de una coherencia teórica muy grande. Y hay un aspecto que se suele olvidar, que es que, por ejemplo, dentro de aquella famosísima polémica entre Dallas Smith y Graham Murdoch en torno al blind spot de Dallas Smith, cuando Dallas Smith publica después Dependency Road, dedicado, que es un aviso a los británicos de decir, si ustedes siguen simplemente empeñados en los aparatos ideológicos del Estado como la BBC, lo que les va a caer encima es lo que ya le está pasando a Canadá. Y en el aspecto teórico, él acaba aclarando a quién se refería fundamentalmente cuando proponía un enfoque teórico. Y señalaba a dos personas, una a Herbert Schiller y la otra Armand Matelar. A mí me parece que Armand es que lo ha ocupado prácticamente todo, desde el tema de los frentes culturales, desde la obra de leer al Pato Donald, pero por ejemplo, es clave su obra, todas sus obras sobre la sociedad de la información, particularmente su historia de la sociedad de la información, en la que además, junto luego con la comunicación mundo, en que va poniendo en sincronía realidades, innovaciones tecnológicas y políticas. Y sobre todo para mí personalmente fue uno de los primeros autores en los que encontré un estudio detallado del fenómeno de la concentración transnacional en paralelo con el Mass Communication and American Empire de Schiller, en lo que aquí lo tradujo siglo XXI al español, multinacionales y sistemas de comunicación.
en la que ahí ya hay un estudio importante. Por ejemplo, los que hemos explicado historia de la concentración, muchas veces nos encontrábamos con que solamente en el libro de Matelar había una alusión a una de las primeras fusiones que llevaron al gigantismo, ¿no? Que fue la compra de Paramount por Gulf and Western, que pasó como desapercibida en los estudios y en las investigaciones, y sin embargo estaba en la obra de Matelar. En la obra de Matelar uno podía encontrar prácticamente todo. Por eso a mí me resulta de especial interés, o me resultó este libro, ¿no? Por una mirada a mundo, las conversaciones con Michel Senecal. De hecho, lo que he puesto de fondo hoy es el libro que está abierto, es el suyo, lleno de anotaciones, de banderolas, porque resulta realmente una especie de testimonio, de memoria y de broche teórico a toda su trayectoria, incluido el lamento de la tardanza en traducir sus libros al inglés, que probablemente hubieran enriquecido mucho también a nuestros colegas británicos, eh, de manera bastante importante, ¿no? Dentro de las grandes aportaciones que han hecho todos los grandes teóricos, como Peter Golding, Graham Murdoch, Nicholas Garham, etcétera, ¿no? Y las generaciones posteriores. Por eso a mí Matelar me parece un hombre imprescindible. Yo le he recomendado siempre en la bibliografía, y como decía antes, creo que ha sido Joan, o tú mismo, es un hombre al que yo nunca podía parar de leer, porque siempre había algo, siempre encontrabas algo nuevo, incluso en textos antiguos, y es de esas personas, de esas autores que hay que tener su colección completa en la biblioteca personal. Simplemente eso. Oh, gracias, Fernando. Tuve, por suerte, la oportunidad de pasar la semana pasada en Chile, en Santiago, y por supuesto es una coyuntura peligrosa, ¿no? En el contexto de la posibilidad de fascistas regresando a la administración, ¿no? del país, pero mucha gente hablando sobre Matelar, ¿no? Ambos, a causa de sus contribuciones extraordinarias a través de 11 años, yo creo, ¿no? En Chile, desde 62 tal vez hasta 73. Y la idea muy diferente de les Maisons de Culture de Francia, pero algunas cosas en común con los deseos, ¿no? Las esperanzas de los talleres populares, ¿no? de Cuba, de Nicaragua, en el contexto de los intentos, ¿no? de los Matelar durante su estancia, pero también su contribución increíble. Y para mencionar por un momento, en 79, cuando estuve víctima de ciencia política como mi pregrado o mi grado, yo encontré la obra de Herb Schiller, quien llegó a ser un amigo muy cercano, pero también de Matelas y Ariel Dorfman, ¿no? Para Sí, claro. leer al Pato Donald. Y quisiera hablar un poco, obtener sus pensamientos, si puedo, sobre este, porque en un sentido fue el primer clásico de Matelas. Y Dorfman, probablemente más liberal esos días, escribió una columna en The Guardian, yo creo, hace un rato, algunos años, diciendo que ya Dorfman, perdón, acepta el análisis que han producido en Para leer al Pato Donald. Y a través de todas las perspectivas críticas contra la idea del imperialismo cultural, imperialismo mediático, ya me parece un clásico. Y fue increíble cuando mencioné, ¿no? Para leer al Pato Donald a las personas en Chile, cientos de personas haciendo eso como aplauso en favor de este análisis. Entonces, quisiera preguntar a ustedes sus reacciones actuales y en el pasado a este, digo yo, clásico. Bueno, Joan, sí, de alguna manera, yo creo que casi todos nos iniciamos con ese libro.
que a mí me parece efectivamente un clásico, que en realidad en cuanto a su extensión es un librito, es casi un folleto, pero no se pueden decir tantas cosas en tan pocas páginas, ¿no? El análisis de los personajes de Disney digamos, vehículos de imperialismo cultural. Yo incluso tuve ocasión de profundizar en ese tipo de análisis algo más y, por ejemplo, descubrí que en la época de la guerra de Vietnam, en mi casa eran muy aficionados. Mi padre nos regalaba siempre todo lo que había de Disney cuando éramos. Y recogiendo algunos de aquellos libros de grandotes con los cómics del Pato Donald que teníamos en la antigua casa de mis padres, descubrí como en la época de la guerra de Vietnam, cuando Donald les hacía una faena los sobrinos querían hacerle una faena a Donald, en la gorra de béisbol aparecía una estrella de 5 puntas roja. Es decir, aparecía el Vietcong, ¿no? Pero me parece otra cosa importante también, y con esto termino por no extenderme mucho, que somos cuatro, ¿no? A mí me parece clave porque en gran medida ese librito dio paso luego a análisis críticos muy serios sobre series como Sesame Street o como Peyton Place, en cuanto a lo que era preparar a los niños para el consumo del American Way of Life, ¿no? Me parece que tiene aparentemente distinto, pero no se entenderían sin un análisis como este. De Paralelo al Pato Donald. Y el hecho de que en Chile, en la calle, sigan aplaudiendo a Matelar y sigan recordando esto, de lo que habla es de la tremenda conciencia política que tiene la izquierda chilena. Y yo diría que no solo la izquierda chilena, sino sectores que no estarían necesariamente en la izquierda chilena, pero que recuerdan muy bien esa experiencia y recuerdan a un hombre que llegó allí de la mano de la Universidad Católica y que la realidad en la que tiene que desenvolverse, vivir la lucha por construir una vía chilena al socialismo, le convierte en un marxista convencido, porque él no lo era originalmente. Él era un geógrafo que va allí, como él cuenta en su conversación con Senecal, va allí a hacer otro tipo de trabajos y la realidad le convierte no solamente le acerca a la ideología de izquierda, sino que lo convierte en un militante de esa izquierda que plasmó después su experiencia no solo en todo lo que trabajó y publicó en Editorial Galerna sobre frentes culturales, etcétera, sino en aquella película de la espiral que hace en México sobre la tremenda dictadura que estaba viviendo Chile. Hasta Eh, aquí. Estamos viendo como, conforme os escucho, Fernando, Francisco y Toby, ¿no? Esa unión que hizo Matelarte entre teoría y práctica, ¿no? Que es fundamental y en este libro también, también está, ¿no? Para leer el Pato Donald en esa crítica al capitalismo, al consumismo, al clasismo, al amor por el dinero, pero también al machismo, ¿verdad? A las representaciones coloniales del otro. Y en sí mismo este libro ya es un acto de resistencia, o sea, es praxis teórica, ¿no? Y el libro fue criticado por, en su contenido, no dar cuenta de los fenómenos de resistencia al imperialismo cultural, algo que reconoció Matelart y Dorfman, pero es que él lo estaba haciendo, ¿no? Lo estaba llevando a práctica allí en Chile. Y por tanto, luego sí que lo ha tenido muy en cuenta todas estas resistencias en términos de clase, de identidad, de género, de cultura popular y simplemente destacar ese elemento de la praxis y una cuestión más, que es que cuando el libro en inglés se envió a Estados Unidos, fue retenido en el aeropuerto porque no interesaba que llegase ese análisis crítico, argumentando que era por cuestiones de copyright, porque es un libro muy detallado e ilustrado, ¿no? Con las viñetas de Disney y la editorial pues argumentó, la editorial Disney, o sea, la editorial no Disney argumentó que violaba los derechos de autor, que bueno, pues es la estratagema legal para evitar que el libro en primera instancia pudiese llegar. Sí, indudablemente.
Bueno, yo creo que es un texto, no solo es un clásico, como decía Fernando, es un texto de una gran riqueza. Yo he tenido discusiones con algunos culturalistas indicando de esos textos como cargados de análisis ideológicos, altuserianos, y no han entendido o no han leído el libro. Desde luego no han leído, porque mucho de lo que he contenido en el texto de Para leer al Pato Donald tiene que ver con la propia experiencia vital de Armand, ¿no? Hay que recordar que como belga, él cuenta en las memorias, en las conversaciones con Michel Senecal, cómo coleccionaba cromos, ¿no? Del Congo belga y imaginaba desde su infancia siempre la voluntad de viajar, que eso no paró. Yo, cuando se jubiló de París 8, no había manera de localizarlo en muchas ocasiones en casa porque estaba siempre viajando, siempre andaba con Michel en cualquier ocasión, a cualquier destino, conociendo, tenían una curiosidad tremenda. Entonces, para leer al Pato Donald hay que hacerla en una lectura de la complejidad y riqueza que tiene, que habla de colonialismo interno, que habla de estereotipia, pero que habla con las contradicciones de que el discurso de Disney también toma elementos de la cultura popular. Por tanto, algunas interpretaciones que hacen respecto a Para leer al Pato Donald como fruto de aquella época ideologizada vinculada al compromiso que tenía con las comunas para enfrentar el gobierno de Salvador Allende, el ataque de las fuerzas vivas de la industria cultural estadounidense, nada tienen que ver porque justamente hay que recordar que el editor es un gran amigo de por vida, Toto Smukler, que era el responsable de editorial del siglo XXI, y la deriva que llevaban y la línea prevaleciente en Argentina, gran parte de los que estaban en el mundo editorial, hablo de Aníbal Ford o del propio Toto Smukler, era propia de los estudios culturales. Y realmente, para leer al Pato Donald, es un análisis cultural, ideológico, evidentemente, con implicaciones políticas, con compromiso. Pero bueno, esa es un poco la trayectoria y es desde el ámbito desde el que viene. La aterriza en Chile por su maestro François Autard, que en la Lovaina le dice, ve a Chile, están sucediendo cosas importantes, necesitamos gente que pueda enseñar. Y esa labor de educar es muy similar al rol de Raymond Williams, de no vincular la teoría y la práctica académica, sea escribiendo un ensayo de profundidad como Para leer al Pato Donald, o dando clases, vincularlo a la educación popular, vincularlo a los procesos de liberación. Eso nunca lo dejó y por eso fue a Chile, por eso quedó comprometido en Chile y el texto hay que hacerlo en esa lectura. Para algunos, si no hacen una interpretación más a profundidad, le parecerá simple, no lo es, tiene muchas dobles lecturas y capas de interpretación del texto que da para mucho, incluso para debates contemporáneos que se están dando sobre las formas de coloniales, está ahí en ese texto, no lo anticipa ni Dussel ni otro pensamiento en la liberación, en ese texto de Matelar hay anticipados muchas de las líneas que después se desarrollaron en el pensamiento de la liberación de América Latina. Y en esa lectura hay que hacerlo. Yo creo que rica, productiva, y todavía lo seguimos leyendo y nos da nuevas claves ahora que estamos en la era también de Disney en las plataformas, pero con otras modalidades, ¿no? Sí, gracias, Fernando. ¿Sea posible hablar un poco sobre la importancia de Matelar en Europa, pero sobre todo en España? Porque naturalmente estamos pensando mucho en la importancia de su contribución en, como dices, Francisco, el auge de la izquierda cultural comunicativa en América Latina, pero en España, para ustedes, en los 70, 80, 90 y ahora, ¿qué significa Matelar como un signo, digamos? Bueno, yo aquí quiero recordar a otro compañero y otra gran figura que nos dejó, que es Enrique Bustamante. Enrique Bustamante siempre, cuando hacíamos una reunión de economía política, o presentábamos algún libro, siempre decía, bueno, calmaba un poco la euforia de izquierda, el avance que nos entraba a todos, y decía, reconozcamos una cosa, siempre hemos sido la minoría y hemos estado en un rinconcito, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, la importancia de Matelar en España, antes lo ha dicho Paco, por ejemplo, en la Facultad de Madrid, cuando yo era estudiante, e incluso en los tiempos en que trabajaba en la tesis doctoral con Paco Sierra, salvo mi caso personal y el equipo de Martín Serrano, por una parte, que hizo un gran trabajo sobre
el concepto de mediación social, eh, que de alguna manera es importante también ponerlo junto a la obra de Martín Barbero. Pero él, Bustamante, por otra parte, y Ramón Zayo en el País Vasco, son los que mantienen esa llama viva. En el caso de Cataluña, por ejemplo, Moragas, en una de esas, una tarea que para mí es fundamental en la obra de este profesor catalán, que fue el gran divulgador de textos cuando no había internet, de textos que no estaban traducidos al español, irlos publicando en la colección aquella de Sociología de la Comunicación. Barcelona tenía, yo creo que una consideración también a través de profesores como Marcial Murciano, por ejemplo. Matelar tenía allí su peso. La Complutense no lo tenía. En Sevilla lo tuvo después, bueno, con la llegada de Paco allí. Y en el País Vasco, quizás la obra pionera que hace Zallo con Bustamante inicialmente, pero también el trabajo de Juan Carlos Miguel, siendo él, sin embargo, viene de una economía distinta, pero ha hecho incluso de traductor, por ejemplo, del libro de las conversaciones con Senecal de Matela. Y yo creo que Matela ha jugado un papel muy importante y ha estado siempre en el debate con los culturalistas puros, por ejemplo, a los Stuart Hall o incluso a los Raymond Williams. Pero Matelar, yo creo que para estar con él o para oponerse a él es un personaje omnipresente en la investigación de la comunicación en España. Aunque seamos poquitos y estemos en un rinconcito, pero ahí seguimos metiendo el dedo cada vez que es necesario y cada vez que nos lo dejan. Pues, en fin, yo poco que complementar a lo que ha dicho Fernando. Es decir, la academia en España, el campo de la comunicación en España, ha sido un campo muy determinado por el régimen franquista, por la dictadura, y gran parte de la academia, sea de la Universidad de Navarra, del Opus Dei o de la Facultad de Madrid y la antigua Escuela de Periodismo, generó una nómina de docentes reconvertidos del régimen que estudiaban prácticamente teóricos fascistas como Fatorello, Dobifat, y había poco, por no decir casos aislados, que era el caso de Fernando, el caso de Enrique Bustamante que citábamos, en el País Vasco Ramón Zayo, que había hecho una sistematización de la escuela francesa y angloamericana de economía política en su tesis doctoral, pero muy poco. Entonces Matelar era para quienes planteábamos, aunque fuera en nuestro caso en los 80, la segunda mitad de los 80, pues un referente crítico muy bien recibido, siempre ha tenido un vínculo permanente, ha recibido también reconocimientos y premios como al mejor ensayo fundesco que otorgó la Fundación Telefónica, al que estaba frente también Enrique Bustamante, y era reconocido, yo diría que más que en Francia, donde tuvo dificultades de incorporarse a la academia en su trayectoria de vuelta de su periplo de América Latina por la doble condición. No era francés y había desarrollado en América Latina su carrera. Y esto, como en España, construir pensamiento desde la periferia, pues no he valorado. Todavía nos cuesta que algunos autores de referencia de Latinoamérica sean, digamos, lecturas obligadas en el campo académico, y ese déficit pues también se tradujo en una pérdida de la relevancia que debía tener Armand, pero sí mantuvo, digamos, una influencia significativa. No solo en los 70 y 80, yo diría que posteriormente, en la última obra, cuando aborda toda la cuestión del capitalismo plataforma, del capitalismo de vigilancia, hablando de la era del perfilado, de los sistemas de control, desde Echelon hasta nuestros tiempos, con todo el sistema de cibercontrol, pues ha descubierto hay generaciones que estaban en otra clave o que son generación ya plenamente digital y que han descubierto a Matelar en textos contemporáneos más vinculados a lo que ha supuesto la historia de la sociedad de la información desde una perspectiva crítica, ¿no? Cómo ha ido un avance en la modernidad a nuestro tiempo, y en ese descubrimiento con los lectores siempre ha tenido bastante amplitud y alcance, ¿no? Tanto la academia, al principio con dificultades por las características que el campo tiene en España, muy diferente al caso francés o a otras latitudes, y recientemente porque la obra ha sido
fundamental. Algunos llegaron a descubrirlo. Yo recuerdo debates con profesores en Sevilla que no ignoraban la obra de Matelar, pero cuando apareció como uno de los intelectuales del Foro Social de Porto Alegre, empezaron a interesarse por él, cuando tenía una obra dilatada, cualquier estudioso de la comunicación que debiera conocer su obra. Pero yo creo que la influencia ha sido en lectores muy importante, ha sido bastante traducido y su obra ha circulado, y académicamente también, con las dificultades de que hemos tenido este lastre de más de 40 años que hemos heredado y que ha limitado también que el pensamiento crítico sea referente y una pieza fundamental en la formación de comunicadores en España. Yo quiero situarme a partir del 2000, del 2010, que es cuando yo me encuentro con Matelar, ¿no? Y ahí están aún muy en boga Solo, los... solo 30 años después de mi joven. Así es, más o menos. Está bien juntarnos intergeneracionalmente. Y la obra de Matelar seguía siendo muy pertinente y muy leída, como comentan mis colegas, en ámbitos críticos, que pues somos los que somos, pero ahí no solo muy leído, sino muy valorado, ¿no? Intelectualmente. Y estaban muy en boga los discursos idealizadores de la globalización, se llamaba, de la sociedad de la información, del conocimiento y de la comunicación y de la cultura, ¿no? Con Manuel Castells, que luego seguro que Fernando puede añadir algo, ¿no? Incluso retomando ideas de la aldea global de McLuhan, ¿no? Y Matelart hace una crítica a todo esto y muestra que la expansión geográfica y sectorial de la comunicación y sus tecnologías se vincula directamente con la expansión del capitalismo y del imperialismo. Y en esa crítica cuestiona también la terminología ya no solo eufemística, ¿no? Sino de lenguaje orwelliano, como el término globalización, ¿no? Con connotaciones muy positivas. Y él dice, no caigamos en el imperialismo cultural y llamémosle mundialización, ¿no? Un término más latino, francés, español, eh, y con esa perspectiva crítica de ver el papel de la comunicación y la tecnología con perspectiva histórica o sociohistórica, ¿no? En la guerra, en el control social, en la vigilancia y también, como comentaba antes, en las resistencias, ¿no? Pero fundamental en esos momentos que los gurús que se hacían famosos académicamente era porque iban a favor del sistema, ¿no? Y siempre ir a la contra, pues no vas a tener tantas citas como Castells, pero sí que un mucho mayor prestigio y nivel académico entre las personas con perspectiva crítica y con un ojo empírico simplemente. No era necesario ser tan crítico, sino mirar un poco la realidad y darse cuenta. Bueno, Joan, Adelante, Fernando. sí, lo que dices de Castells, no me provoques. Hombre, Manuel Castells, aunque quizás quien ha escrito, Paco también tiene algún texto bastante agudo, ¿no? Ese maglujanismo trufado del supuesto izquierdismo de hace tiempo de Manuel Castells, ¿no? De cuando todavía trabajaba aquí en lo que ha sido su campo, que no ha sido precisamente la comunicación. Es evidente que si uno pone las obras de Armand Matelar junto a las obras de Castells, son las obras de un gigante con las obras de un enano, intelectualmente hablando, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Manuel Castells alguien escribió que era el nuevo Max Weber y él se lo creyó. Pero desde luego, como tú dices, Matelar llevaba tiempo alertando sobre eso y de una manera, quizás quien se ha referido de una manera más rotunda a él, aparte de Garham, que sentenció a Castells diciendo ha confundido la nueva economía con lo que es la sociedad de la información. El mismo Matelar contribuye, y yo en eso insisto mucho en clase, a decir que la sociedad de la información es un término ideológico. No ya la globalización, la sociedad de la información es un término ideológico para saltar de la crisis de los años 70. Tiene ahora no recuerdo el título, un pequeño ensayo publicado me parece que fue con Jean-Marie Piem,
en Anagrama, en el que habla, por ejemplo, como en aquellos tiempos en los que Bell andaba hablando de la nueva sociedad y tal, la sociedad de la información, en la que aparecían un montón de codificaciones desde las universidades americanas. Matelar subrayaba uno. Fíjense ustedes en el término que utilizan para referirse a la nueva sociedad en Stanford. Los economistas de Stanford dicen que es una nueva forma de gobernar. Eh, y como de costumbre, tremendamente agudo, directamente en la diana, sin literalmente una obra absolutamente prescindible como es La Sociedad Red de Castells. Y tengo una pregunta más para ustedes, pero después de recibir sus respuestas, como siempre, generosas y al punto, y terminar después de invitar a ustedes de añadir lo que quieren, ¿no? Puede ser sobre un tema que ya hemos discutido, puede ser que un tema que ya no ha sido parte de nuestra conversación. Pero mi pregunta para ustedes viene desde esta posición mía. O sea que muchas veces se dice que en la economía política estamos hablando demasiado sobre estructuras irónicamente, insuficientemente sobre luchas que hay. No, es un modelo más o menos marxista, pero ¿dónde está la lucha? ¿Dónde están las trabajadoras, los trabajadores? Siempre hay estructuras de poder, ¿no? Sin problemas. Por otro lado, en estudios culturales, el problema es no reconocer la asimetría de estas estructuras y su poder y enfatizar demasiado cuestiones de conflicto de vez en cuando imaginado. Desde mi perspectiva, una de las contribuciones, uno de los logros de los Matelar ha sido la capacidad de utilizar, tal vez crear, una economía política de comunicación que incluye estructuras de poder del Estado, de la corporación, etcétera, pero también con espacio por conflicto. Conflicto en términos de la vida cotidiana, en términos de la experiencia laboral, etcétera. Perdón por este prolegómeno un poco mansplaining, pero mi pregunta entonces es, ¿dónde estamos actualmente en la economía política de comunicación y de cultura? ¿Cuáles son nuestros logros actuales y los desafíos actuales? Bueno, yo creo que en el caso español las perspectivas no son buenas. La universidad, y yo creo que incluso, yo diría en Europa, pero incluso desde la aplicación en España del espacio europeo de educación superior y de las técnicas gerenciales en las universidades que están acabando, cuya función es arrasar con el pensamiento crítico y confundir, primar la empleabilidad sobre la vocación, sobre la reflexión crítica. eh, yo veo en generaciones de profesores muy jóvenes, con excepciones muy notables, como pueda ser Joan Pedro o Ana Segovia o el propio Paco, que son de una generación anterior, una dificultad grande en sumarse a análisis críticos, porque el propio sistema universitario el eterna jerarquización por citas, por impactos, etcétera, no prima las obras de reflexión teórica ni los análisis verdaderamente críticos, sino que otra cosa en la que tienes un dinero, pagas a la revista que te lo edita, le colocas cuatro estadísticas y ya está, aunque no tenga ninguna validez teórica. Con respecto a lo que dices de Matelar, sí, efectivamente, yo creo que Matelar tiene ese mérito, tanto él como Michel. Y con respecto al tema de los conflictos y las luchas, bueno, la verdad es que puede que sea una carencia, pero yo creo que el papel de la academia en este caso
no creo que se vea perjudicado porque falta eso. A mí me parece mucho más interesante mantener la ortodoxia o la heterodoxia, pero dentro de la economía política, y esquivar algunas tendencias que conducen a mutilar la mordiente crítica de nuestra corriente. Por ejemplo, con todo el respeto a quienes lo siguen, esa línea de decir yo hablo de economía crítica de la comunicación y no de economía política porque es determinista, a lo que apunta es vayámonos directamente a los estudios culturales, pero no a los buenos estudios culturales, vayámonos a la fragmentación, al análisis micro, a no entender, a ser capaces, como decía en una ocasión Peter Golding, de hacer perfectos análisis de Bakhtin, de Gramsci, y sin embargo ignorar el contexto en el que todo eso está hecho. Pero la capacidad de movilización, la capacidad de lucha, yo ahí soy bastante pesimista. Hay que perseverar, pero yo soy bastante pesimista. Francisco, si quieres, empiezo yo y te doy Perfecto. pie Vale. con una reflexión final que creo que puedes recoger. Que, bueno, pensando en las estructuras de las universidades, ¿no? Del sistema universitario, es fundamental porque esa mercantilización establece oportunidades poquitas y sobre todo limitaciones, ¿no? Para el pensamiento crítico, como bien ha explicado Fernando. Y es verdad que está esa presión y que observamos muy poca resistencia entre los más jóvenes que yo también, estoy pensando ahora mismo, ¿no? Y que también hay que pensar en última instancia en la responsabilidad colectiva de ponerse a la práctica, hacer esas resistencias, ¿no? Como hacemos con ULEPIC, pero efectivamente sin olvidar nunca ese marco estructural, porque como ya lo señaló Herman, recuerdo, y muchos otros, ¿no? En una época donde nunca ha habido tanta concentración del poder mediático, el poder financiero, del poder político también, ¿no? Que estemos hablando de las resistencias de una persona individualmente en su casa cuando ve una telenovela o cuando ve algún programa, pues es perder un poco el foco, ¿no? Pero sí las resistencias en un sentido más amplio, de manera colectiva, organizada y a través también del trabajo y de la sociedad civil fuera del trabajo, ¿no? Y entonces en esa línea dialéctica, pues pensar los retos que también son relacionados con la digitalización y con la inteligencia artificial y con la resistencia y ojalá transformación democrática de la universidad, que es donde aún queda un poquito de autonomía para el pensamiento crítico, ejercerla para tratar de transformar las estructuras, no solo eh, para resistir individualmente, ¿no? Y con esto de la dialéctica y tal, pues pensaba yo que Francisco puede tomar la palabra. Muy bien. Gracias, Joan. Bueno, yo voy a intervenir retomando cómo empezábamos esta conversación, que es hablando de Paralela al Pato Donald. Yo decía que Paralela al Pato Donald admite varias lecturas, muchas de ellas de carácter cultural, aunque no se quieran ver. No es una cuestión solo de ideología dominante, es mucho más complejo, con los matices, incluye elementos que hoy son centrales, como las formas neocoloniales que se están intensificando a través de las plataformas, del consumo digital, y se hacía vinculado a un proyecto de liberación. Y yo creo que uno de los déficits que tenemos en el campo de la tradición crítica, que no sería tanto ya el debate que se dio en los 90 entre economía política y estudios culturales, tiene que ver con la ausencia de praxis. Y este es un elemento, no lo digo porque ahora esté en una función política o en un rol político, que cuesta mucho sacar adelante cualquier iniciativa para democratizar la comunicación, sino porque creo que tanto el enfoque llamado culturalista en la tradición angloamericana como nuestra tradición más de economía política, hay perfectos diagnósticos, análisis sobre formas de poder, de reproducción, pero quizá la brecha cognitiva entre teoría y práctica, entre lo que sería la dimensión normativa, creo que hay un déficit de teoría normativa para plantear, por ejemplo, hoy día qué sería un ecosistema equilibrado de comunicación cuando estamos saturados, ahora que se habla tanto de desinformación.
la deriva que han tenido tradiciones en Alemania como los llamados nuevos materialismos, con el impacto que implica la explotación intensiva de las tierras raras para buscar silicio, para buscar galeno, de materiales básicos, materias primas fundamentales para los microchips, plantean un debate en política pública de, por ejemplo, qué modalidades de crecimiento debe tener el desarrollo de la cultura digital, hasta qué punto, cuántos canales, qué niveles de innovación y renovación, qué impacto va a tener la inteligencia artificial. Y son debates que ya se dieron en el origen de la comunicación con la sociocibernética, que hay que actualizar y vincularlos a una práctica política. Yo creo que el ejemplo o la virtud de la obra de Armand y de Michel es que no solo teorizaban un análisis de las estructuras de poder y de control, sino que además estaban en la lucha con los movimientos sociales, estaban en el Foro Social de Porto Alegre, estaban también con los medios comunitarios, estaban en la pelea por el derecho a la comunicación. Y creo que ese es un elemento que nosotros tenemos que recuperar. Tenemos elementos de conocimiento sobre la estructura de poder, necesitamos avanzar propuestas alternativas y democráticas y avanzar también conocimiento en esa dimensión de las políticas públicas, de la teoría normativa desde el punto de vista de debates que ahora se están planteando y que se hacen solo en el análisis, digamos, restrictivo. Por ejemplo, en Europa, cuando se habla de las amenazas del cibercontrol o de la inteligencia artificial, se habla de los riesgos éticos y se plantea todo en la dimensión ética y en los modelos de autorregulación o, en el mejor de los casos, de corregulación. Creo que nosotros tenemos que dar pasos para que esa teoría crítica se traduzca en praxis emancipadora y no solo esperar, como siempre hemos hecho con el discurso freiriano, de hacer pedagogía de la escucha y que de algún modo los sectores populares asuman la importancia del derecho a la comunicación. Creo que tenemos que avanzar también con propuestas en el sector de la comunicación. Por ejemplo, en España y en Europa nunca hubiéramos imaginado que las grandes corporaciones periodísticas defendieran regulación. Es impensable. Bueno, lo están haciendo ahora las grandes compañías y empresas periodísticas porque se están viendo socavadas en su modelo de negocio por las grandes plataformas de Silicon Valley, ¿no? Y en ese escenario tenemos que avanzar bastante porque además trasciende el ámbito del Estado-Nación y esto nos obligaría también a la academia a desarrollar prácticas de pensamiento, de investigación y de propuestas no nacionales, sino supranacionales, si queremos transformar sea la Unión Europea o cualquier otro ámbito. Y ahí hay debates que no estamos siguiendo, ¿no? Y que son interesantes. A mí me llegan de manera oblicua, por mi vínculo estable con América Latina, como lo que se está planteando en los BRICS, ¿no? Los brasileños ya se han enfrentado directamente a las plataformas, por un tema judicial y de tributo. De algún modo también China ya está planteando una gobernanza multilateral de Internet y de la inteligencia artificial. Y por ahí nosotros debiéramos plantear las agendas en Europa vinculado a la autonomía estratégica y a la soberanía. Yo creo que el déficit es en teoría normativa, en políticas y en propuestas alternativas más allá de los diagnósticos. Creo que el debate que se dio en los 90 entre economía política y estudios culturales, creo, en mi percepción quizá, está superado o no tiene vigencia y sin embargo la relación entre teoría y práctica y la colonización que decían Joan y Fernando de la academia, el dilema del capitalismo cognitivo central. Y ahí tenemos que disputarlo porque están entrando a saco en las universidades planteando con el mundo al revés, ya saben lo que pasa, pues hablando ellos de adoctrinamiento, los que se han dedicado históricamente en dictadura a adoctrinar, pues ahora hablan de la universidad pública como escuela de adoctrinamiento. Bueno, o sea, habría que dar esa disputa porque el sistema de ciencia y tecnología, por tanto la inteligencia artificial y el desarrollo de la cultura digital va a estar en esa disputa. Hay dos ministros en esta legislatura progresista que tenemos y con eso termino para no alargar la intervención. Un mal ministro, que fue Manuel Castells, estoy de acuerdo, como sociólogo urbano era brillante, en el momento que dejó de ser sociólogo urbano y la cuestión urbana dejó de ocupar su interés, pues terminó planteando ensayos que tienen muchas falencias. Por ejemplo, si uno lee Comunicación y Poder, tiene muchos huecos y muchos déficits de conocimiento del campo. Pero luego tuvimos un segundo ministro, que quizá Toby no conozca, Subirats, que hizo una propuesta muy interesante y es apostar en España por la ciencia ciudadana. No es un debate que esté en Europa, sí está la ciencia abierta, pero la idea de ciencia ciudadana que conecta con Orlando Falsborda, con la IAP, con la investigación acción participativa, con el socioanálisis, sí entronca con una tradición que se dio en Francia, con el análisis institucional,
que se dio también con la experiencia de las radios libres con Félix Guattari, en esa línea, con el obrerismo italiano, con TV Street, ¿no? Ahí conecta con experiencia de intervención y de transformación que deberíamos retomar. Yo, una de las iniciativas próximas que voy a plantear es que ese programa que la actual ministra lo ha eliminado casi de la página web, se retome como una parte sustancial de la reforma de la universidad pública para que la transferencia del conocimiento no sea al gran capital y a las big techs de Silicon Valley, sino también a la ciudadanía y trabajar un modo de práctica teórica distinta, retomando las tradiciones en esa línea. Yo creo que lo que tenemos como déficit, más allá de ese debate que se dio en los 90. Gracias a los tres. Y para terminar, quisiera invitar a ustedes simplemente de ofrecer un comentario más. Puede ser, como digo, sobre un tema ya considerado en nuestro episodio o un nuevo tema. Y con una advertencia, en un minuto viene una alarma de fuego en mi hotel londinense. Pero no se preocupe, no voy a abandonar a ustedes. Entonces, últimos comentarios sobre este personaje increíble, Amo Matela, Fernando. Bueno, a mí hay una de las cosas de los que yo me he ocupado mucho ha sido del debate sobre la comunicación y la información en las Naciones Unidas. Eh, con anterioridad a mi último libro recién salido, yo de la mano de Paco, conseguí por fin publicar el libro que yo llamé UNESCO 1984 entre Kafka y Orwell, que publicó Ciespal, que eran toda la campaña de prensa que se monta contra la UNESCO, contra el director general, contra Sean McBride, etcétera. Sin embargo, me llamaba siempre la atención una cosa que Matelar hablaba en su conversación con Senecal, molesto evidentemente, que es que la UNESCO progresista, la UNESCO que digamos se refería a estos temas de los que estábamos hablando, de las acciones a tomar, de los frentes culturales, allí no estuvo Matelar. Incluso cuando no estuvo material porque no se le invitó, porque si algo estaba dispuesto, como se ha dicho aquí, Armand, acudía a la última reunión de una asociación de vecinos que le reclamara, allí estaba Armand Matelar con la misma cordialidad, con la misma proximidad y con la misma profundidad. Y si además estaba Michel, aquello era más completo todavía. Matelar era un verdadero militante. Y eso deberíamos aprenderlo mucho de él. Y con respecto, bueno, a la última cosa que decía ahora mismo Paco, evidentemente eh, sí podríamos haber tenido alguna esperanza con el ministro Subirats, no tenemos ninguna con la actual ministra, pero sí hay que seguir. Si algo nos lega Matelar es lo de no os calléis, sigamos, avancemos al último rincón, hay que seguir movilizando. Yo tengo 67 años y estoy a punto de jubilarme, pero cuando uno ve, y esto tuve ocasión de decirlo en Sevilla, a, a gente como Matelar, que Matelar prácticamente ha muerto escribiendo, ha muerto militando por una comunicación y por una visión mundo y por una denuncia del mundo vigilado que nos ha llevado luego al capitalismo de vigilancia, Beth Wolf, etcétera, y al mismo tiempo manteniéndose dentro de la economía política, abarcando más campos, incorporando más campos teóricos, y eso para mí Matelar ha sido un faro que ahora mismo acaba de apagarse, pero tiene que ser un apagón momentáneo, hay que subir otra vez al faro y encenderlo, hay que subir ahí y esa es la lección que Matelar nos sigue y que tenemos que transmitir a otras generaciones haciendo cada uno lo que pueda desde su sitio y recordar con el viejo Carlos Marx que la función de la filosofía no es interpretar el mundo, sino transformarlo. Eh, Matelar también estaba en eso. Gracias. Bueno, pues yo por mi parte lo que debo hacer es recomendar a quienes nos están escuchando, si no han tenido una aproximación total o solo lo han tenido parcial a la obra de Armand y Michel, pues que se acerquen a la obra, que la lean. Yo espero como editor cumplir, tuve varias encomiendas, una de ellas es traducir algunos textos que no estaban circulando o que eran inéditos en castellano,
que estaban solo en inglés, algunos también hay que están todavía inéditos en castellano, solo en francés. Fue una tarea hercúlea, que eran 2 volúmenes sobre comunicación y lucha de clases, que reunía el primer volumen todo el histórico desde Marx hasta los teóricos de la lucha contra el imperialismo cultural, y el segundo volumen eran de experiencias justamente de movimientos sociales, de las luchas por la liberación y por la democratización de la comunicación. Ese segundo volumen, como se dio el golpe de Estado que sufrimos y el lawfare en Ecuador y en Ciespal, pues, quedó inédito, además con gran cabreo de Armand, porque le dijeron que se había editado, no se editó, demostraron una prueba, pero no circuló. Ese segundo volumen nosotros no conseguimos editarlo porque estamos hablando de más de 1000 páginas, son volúmenes que el mercado editorial difícilmente lo puede hacer, pero vamos a darnos la tarea. Ya con siglo XXI negociamos que al menos la introducción que él escribió para ese libro con Sigelbot pues tuviera circulación, y se editó en siglo XXI, y algunos inéditos que hay también en francés. Uno de ellos, por cierto, de homenaje que le rindió la Academia Francesa, estaría bien. Vamos a ver si logramos que se traduzca para el público en castellano, y recomendar a todos que vayan a sus obras, empezando si quieren por las últimas, Un mundo vigilado, La era del cibercontrol, porque hay material muy actual, muy vigente para entender qué está sucediéndonos con las plataformas digitales. Nada más por mi parte, y voy a agradecer la invitación a esta charla y a este homenaje que era necesario e imprescindible. Yo de las enseñanzas de Matelart sintetizaría en esa unión de la teoría y la práctica, y animar al profesorado, sobre todo joven, pero a todos los demás, a aprovechar esos espacios de autonomía que existen en la universidad para ampliar precisamente esa misma autonomía, ¿no? Nosotros lo haremos con ULEPIC, con otros colegas con perspectiva crítica y transformadora, y creo que es la vía, y eso es lo que nos permitirá hacer un trabajo que nos enriquezca más a nosotros mismos, pero también al conjunto de la sociedad. Quisiera agradecer a los 3 profes. Sobreviví esta alarma. Como todas las cosas en Gran Bretaña, no sirvió correctamente, pero bueno. Pero en serio, he aprendido mucho a través de los años gracias a las obras de profe Fernando, profe Francisco, profe Joan. Pero tal vez nada más que yo había aprendido hoy en esa mesa redonda, gracias a sus contribuciones generosas, profundas, brillantes sobre la obra maravillosa de Armand Matelard. Mil gracias. Gracias a ti, Toby. Un placer.